Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con el tema que corresponde al capítulo de fisiología, el cual es el sistema respiratorio. Hay que recordar, pues, que este capítulo es amplio. Cuando lo lleven en su ciclo, ya sea en tercer ciclo y cuarto ciclo, pues va a tener una duración de aproximadamente un mes y medio, ¿no? Pero este curso es más que todo un curso introductorio a las ciencias básicas. Por lo tanto, en estas diapositivas que vamos a ver a continuación, pues trataremos de ver los puntos más relevantes, importantes, que se tendrían que llevar como alumnos recién ingresantes con respecto a este tema. Bien. En el índice, pues hablaremos primero sobre el sistema respiratorio, específicamente sobre la respiración, luego sobre las leyes generales de los gases, las dinámicas de las vías respiratorias y las pruebas de función respiratoria. Con respecto al sistema respiratorio, antes de iniciar a hablar sobre lo que vendría a ser los órganos que a través de la sangre el oxígeno vaya hacia las diferentes células de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo pasa este oxígeno desde el alveolo hasta la sangre? Es a través de la hematosis, ¿no? Pasa el oxígeno y el dióxido de carbono que tiene la sangre pasa hacia los alveolos para que en expiración este CO2 pueda salir. Una vez que ya ha ingresado hacia el torrente sanguíneo, pues tiene que dirigirse hacia los diferentes órganos que componen nuestro cuerpo, ya sea el hígado, el riñón, entre otros. Viaja hacia estos órganos y luego se va a transportar hacia las células de estos órganos, conocido como el transporte de gases, que se va a dar entre la sangre y las células del cuerpo. Entonces acá también hay un intercambio gaseoso porque ingresa el oxígeno hacia los órganos y sale el CO2 para que luego vaya a los alveolos y este por la expiración pues salga hacia el exterior. Una vez que ya ha ingresado hacia las células, pues tiene que utilizarse este oxígeno y aquí eso lo vamos a ver un poco más en la parte de la bioquímica. Entonces ingresa el oxígeno hacia nuestras células y es específicamente la mitocondria quien a través de un proceso bioquímico va a utilizar este oxígeno, lo va a producir en ATP a través de este. Entonces, si nosotros recordamos desde la parte preuniversitaria que ustedes han llevado, pues el ATP a través de un proceso bioquímico es originado gracias al oxígeno, ¿no? Una de las partes. Entonces, esto de aquí es con respecto a lo que es respiración, para solo aclarar que es mucho más que la entrada y la salida de oxígeno desde los pulmones hacia el exterior. Bien, entonces como hemos estado hablando sobre una parte que lo que vendría a ser pues aire, pues vamos a hablar un poquito sobre conceptos generales para poder entender luego la fisiología respiratoria. Aquí para aclarar, pues cuando hablamos de una respiración externa, comprende lo que es la ventilación, el ingreso y salida de aire, así como también la hematosis, que es el paso de oxígeno desde los alveolos hacia el torrente sanguíneo. Y cuando hablamos de una respiración interna, nos referimos al transporte de oxígeno desde la sangre hacia las células de los órganos. Y es aquí en donde este oxígeno va a ser utilizado para producir lo que es el ATP, que vendría a ser la energía que utiliza todo el cuerpo humano, ¿no? Bien, entonces el oxígeno es una parte del aire y el aire lo encontramos pues en la atmósfera. Y es por eso que les he traído como base general esta diapositiva para poder explicar la composición del aire. Entonces vamos a irnos hacia 1643, en donde Torricelli hizo un experimento en donde puso una bandeja de mercurio y un tubo de mercurio. Y se dio cuenta que no todo el mercurio del tubo pasaba hacia lo que es la bandeja. O sea, siempre había una cantidad que se quedaba. Y él pues propuso que esto se daba por una presión de la atmósfera que estaba o que se ejercía sobre la superficie terrestre, en este caso sobre la bandeja, que pues hacía que haya una presión dentro del tubo que impide que pase todo el mercurio hacia la bandeja, ¿no? Y esta presión lo calculó con un manómetro, lo cual pues dio 760 milímetros de mercurio. Entonces nosotros hemos visto que cuando hablamos de presión atmosférica, pues el valor es de 760 milímetros de mercurio, que vendría a ser la fuerza ejercida por la atmósfera sobre la superficie terrestre. Es decir, nosotros cuando vamos a la universidad, cuando venimos a nuestra casa, siempre llevamos un peso, una presión, que es la presión atmosférica, pues que tiene este valor, ¿no? Pero esta presión atmosférica es el total del aire.
el aire es una mezcla de gases y dentro de esta mezcla de gases pues tiene una composición que vendría a ser el oxígeno, que es una parte, la cual si hablamos en porcentaje pues vendría a ser el 21%. Y el porcentaje que contiene el aire pues es el nitrógeno con 78% y 1% otros gases. Dentro de otros gases pues vamos a encontrar al helio, al dióxido de carbono, y específicamente el dióxido de carbono tiene un porcentaje de 0.03%. Pero de todo esto, lo que nos interesa es el porcentaje del oxígeno que contiene el aire. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que muchas veces cuando vamos a rotar a los hospitales, pues los doctores nos preguntan cuál es la fracción inspiratoria del oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver que van a haber pacientes en los hospitales en donde algunos van a tener dispositivos respiratorios y otros no. Entonces, los que no tienen, nos preguntan cuál es la fracción inspiratoria del oxígeno de un paciente que no tiene ningún dispositivo respiratorio. Es decir, que el único oxígeno que está respirando es el oxígeno de la atmósfera, el oxígeno del aire. Entonces sería 0.21 y esto se saca del porcentaje que tiene el oxígeno dentro de la atmósfera. Entonces, es una fracción de oxígeno del total de la atmósfera que el ser humano inspira. Es decir, cada vez que inspira, que ingresa el oxígeno desde el exterior hacia los pulmones, es de 0.21. Entonces, esto de aquí es bien preguntado cuando pasan a rotar, sobre todo cuando llevan pues en semiología el capítulo de sistema respiratorio. Cuando un paciente utiliza, por ejemplo, una cánula respiratoria, que es un dispositivo que los ayuda cuando tienen una dificultad respiratoria, pues ya puede llegar a una fracción inspiratoria de 0.24, que vendría a ser que está respirando un 24% de oxígeno, que es 3% adicional a lo que normalmente respiramos todos. Y cuando utilizan una máscara, ¿no?, que tiene una mayor proporción de oxígeno, pues puede llegar hasta una fracción inspiratoria de 0.9 hasta 1%, que vendría a significar pues de que son los pacientes que sí o sí necesitan esta mascarilla porque sin esta no podrían respirar y están respirando pues un 100% de oxígeno. Bien, esto es para recordar porque es importante y es preguntado, como les vuelvo a repetir. Luego tenemos la ley de Dalton, ¿no? Aquí Dalton pues nos habla que él puso dos tipos de gases en un recipiente y este recipiente pues tiene diferentes tipos de gases y estos gases tienen una presión que es ejercida entre ellos porque chocan o una presión que es ejercida sobre las paredes del recipiente y este tiene una presión de 100 milímetros de mercurio. Pero él separó ambos gases y se dio cuenta que la suma de presión de cada gas, pues da un total de 100 milímetros de mercurio. Y cada gas separado, pues da el gas rojo 40 milímetros de mercurio y el amarillo 60 milímetros de mercurio. Entonces, con esto él concluyó que la presión ejercida por la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones ejercidas por cada uno de estos gases, pero teniendo en cuenta de que esto va a ser posible cuando tenga una temperatura y un volumen constante. Entonces, como sabemos, la presión atmosférica siempre está a una temperatura y volumen constante. Es por eso que para nosotros saber cuál es la presión del oxígeno, la presión atmosférica del nitrógeno, pues se utilizó esta ley de Dalton, ya que la presión atmosférica total, teniendo en cuenta que es 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, y que el nitrógeno, que es parte del aire, tiene un porcentaje del 78%, entonces solo se sacó el 78% del total, que es 760, dándonos pues que la presión atmosférica del nitrógeno es de 592 milímetros de mercurio. Y bueno, y la que nos interesa, pues, que es la del oxígeno, que es 160 milímetros de mercurio. Y otros gases que ya vendrían a ser 8 milímetros de mercurio. Pero aquí quédense con el dato de que la presión atmosférica del oxígeno es de 160 milímetros de mercurio. Entonces, de esta diapositiva, pues podemos sacar de que la respiración es mucho más que inspirar y expirar, que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, que la fracción inspiratoria de oxígeno es del 21%,
y que la presión del oxígeno es de 160 milímetros de mercurio. Bien, hay otras leyes que ayudan a comprender mejor lo que es la fisiología respiratoria. Por ejemplo, tenemos la ley de Boyle. Boyle puso una mezcla de gases en un recipiente a un volumen inicial, la cual pues estos gases chocaban entre sí y tenían una presión inicial. Pero él se dio cuenta que al aumentar o disminuir el volumen, también inversamente disminuía lo que es la presión. Bien, entonces en este caso, en este experimento, pues disminuyó el volumen y por lo tanto los gases que estaban dentro del recipiente empezaron a chocarse más entre sí y a chocarse contra las paredes, lo cual pues hizo de que la presión final aumentara. Y como conclusión, pues dijo de que a menor volumen la presión es inverso, o sea, a menor volumen aumenta la presión final. Y esto lo podemos explicar dentro de la fisiología respiratoria. Por ejemplo, cuando nosotros inspiramos, nuestros pulmones se agrandan. Por lo tanto, la unidad funcional que vendrían a ser el alveolo también se agranda, es decir, aumenta de volumen. Y a mayor volumen disminuye la presión. Como hay poca presión, esto hace de que el oxígeno que viene de la atmósfera con una presión positiva ingrese hacia el alveolo que tiene una presión negativa. En cambio, cuando estamos en la expiración, que es que nuestros pulmones se achican de tamaño, quiere decir pues de que los alveolos van a tener una disminución de volumen y por lo tanto un aumento de la presión. Al haber tanta presión impide que el oxígeno pase desde el exterior hacia las vías respiratorias y es por eso que en la expiración solo se bota lo que vendría a ser el dióxido de carbono. Bien, entonces la ley de Boyle pues nos dice que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. En conclusión, el volumen de un gas, en este caso pues el oxígeno, es inversamente proporcional a su presión. A mayor volumen, menor presión. Luego tenemos, a ver un ratito. Luego tenemos la ley de Charles, el quien pues aquí nos habla sobre el volumen, pero ya no la presión, sino la temperatura. Él puso gases en un recipiente y con el manómetro pues calculó lo que es la temperatura. Pero luego puso el mismo recipiente con la misma cantidad de gases, pero a una temperatura mayor, es decir, puso un mechero. Y aquí se dio cuenta de que a mayor temperatura aumentaba el volumen, es decir, este émbolo que tapaba el recipiente iba solito aumentando de volumen. Y eso lo podemos ver también en un globo, ¿no? Un globo cuando se le aumenta la temperatura, se le pone un mechero, también va aumentando de volumen. Y esto pasa igual en los alveolos, porque los alveolos o los pulmones pues son distensibles, no tienen una compleaz que hace que éste puedan aumentar y disminuir de tamaño. Entonces la ley de Charles pues nos dice que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. Y en conclusión, que el volumen ocupado por un gas es proporcional a la temperatura, es decir, a mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen. Luego tenemos la ley de Henry, que este de aquí nos habla sobre solubilidad y presión. Es decir, él puso un recipiente en donde había una cantidad de líquido, de agua y gases, y ejerció una presión o una fuerza. Luego esta presión la aumentó y pues se dio cuenta de que la solubilidad aumentó porque los gases que estaban en el aire empezaron a ingresar hacia lo que vendría a ser la parte líquida. Entonces, él pues nos habla de que a mayor presión va a haber un aumento de solubilidad.
Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, pues sacó su fórmula, que es que la concentración de un gas es igual a la presión de un gas por el coeficiente de solubilidad de un gas. Pero este coeficiente de solubilidad no es el mismo en todos los gases. El oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono tiene distinta coeficiente de solubilidad y dependiendo de eso va a cambiar lo que es la concentración de un gas. Entonces, en este caso, la concentración de un gas en solución depende de la presión, pero también depende del coeficiente de solubilidad. Y aquí pues sería importante recordar que el coeficiente de solubilidad del oxígeno es de 0.024. Luego tenemos la ley de Fick, o también conocida como la ley de difusión, en donde habla de que hay un traspaso de un gas hacia otro a través de una superficie. Y este volumen de gas que va a pasar o que difunde desde un espacio hacia otro va a depender del coeficiente de difusión del gas, así como también del área de superficie y del grosor de la membrana. Y este grosor de la membrana es inversamente proporcional al volumen de gas. Es decir, a mayor grosor de esta superficie va a pasar una menor cantidad de gas y cuando hay una menor grosor de la superficie pasa mayor cantidad de gas, ¿no? Y es directamente proporcional el volumen de gas que se difunde con la superficie de intercambio. También la cantidad de volumen de gas que va a pasar va a depender de esta gradiente de presión en ambos compartimientos. Como sabemos siempre, un gas va a pasar desde un espacio que tiene alta presión hacia otro que tiene un menor número de presión. Entonces tiene que haber este gradiente para que también pueda determinar cuál es la cantidad de volumen de gas que va a difundir. De esto de aquí, pues tenemos que recordar cuál es el coeficiente de difusión del monóxido de carbono, que vendría a ser de 25 mililitros, el coeficiente de difusión del dióxido de carbono, que es 440, y el coeficiente de difusión del oxígeno, que es de 21 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. Bien, recordando lo que vendría a ser las leyes de los gases, para poder entender la fisiología respiratoria, ahora vamos a pasar a lo que en sí ya compete a la fisiología. Para esto, pues vamos a recordar las partes de las cuales compone el sistema respiratorio o una vía respiratoria. Tenemos aquí, por ejemplo, la nariz, la boca, la faringe y la laringe. Luego, después de la laringe, esta va a continuar con lo que vendría a ser la tráquea, y esta tráquea se va a dividir en dos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Este bronquio va a dividirse en un bronquiolo primario, y después de este bronquiolo primario va a segmentarse a lo que vendría a ser los bronquiolos secundarios. Luego de este bronquiolo secundario va a partir lo que es el bronquiolo terminal, en donde aquí pues ya va a haber presencia de alveolos pulmonares, por lo cual ya aquí puede haber intercambio gaseoso. De este bronquiolo respiratorio va a dividirse en lo que vendría a ser estos conductos alveolares, los cuales al final pues va a originar el saco alveolar, que vendría a ser la unidad funcional del sistema respiratorio. Bien, entonces a todas estas partes que componen el sistema respiratorio se le conoce como el árbol ventilatorio. Y este árbol ventilatorio se divide en dos, en una zona de conducción o espacio muerto anatómico y una zona respiratoria. Desde la nariz hasta el bronquiolo terminal se le conoce como espacio muerto anatómico porque aquí no hay alveolos, es decir, no hay intercambio gaseoso, por lo tanto se le conoce como un espacio muerto. Sin embargo, pues vamos a ver que si no ocurre la hematosis, es decir, el pase de oxígeno desde el alveolo hacia la sangre, sí va a tener otras funciones importantes, como es el calentamiento y la humidificación del aire, sobre todo en las vías de la nariz. Además, también la producción de moco, que vendría a ser la filtración del aire que pasa hacia los pulmones, y todo lo que no debería de pasar se queda en las vías nasales como moco. Y también pues nos ayuda a la limpieza de la vía gracias a los cilios. Muchos de estos partes del sistema respiratorio, como la laringe, tráquea y los bronquiolos, tienen un epitelio, si hablamos pues de histología, pseudoestratificado ciliado, es decir, tiene estos cilios
que ayudan a limpiar todas estas vías respiratorias y a que salga todo lo malo. Y todo esto malo, por decirlo así, se acumula en las fosas nasales en calidad pues de muco. En la nariz también vamos a encontrar el plexo arterial de Kieselbach, que vendría a ser pues un conjunto de arterias que tienen una alta temperatura. Además, también otra función importante que se tiene que recordar que compone la zona de conducción es la laringe, quien pues ayuda a la producción de la voz. Ya luego tenemos la zona respiratoria, en donde aquí sí va a ocurrir la hematosis por la presencia de los alvéolos respiratorios. ¿Pero qué son estos alvéolos respiratorios? Pues vendría a ser la unidad funcional del pulmón, los cuales vendrían a ser estos sacos aéreos donde ocurre el intercambio gaseoso. Recordemos que cada alvéolo va a tener un capilar sanguíneo en donde se va a dar el pase, el hematosis del oxígeno hacia la sangre y la salida del CO2 hacia los alvéolos, los cuales durante la expiración van a ser liberados hacia el exterior. Cada alvéolo respiratorio tiene un diámetro de 100 micrómetros, además que también tiene una cantidad de 300 millones. Y si nosotros multiplicamos la cantidad de alvéolos que tenemos con el diámetro de cada uno de estos, pues nos va a salir un área total que vendría a ser de 80 metros cuadrados. Ahora, cada alvéolo está compuesto por células. Las células más importantes que tenemos que recordar vendría a ser el neumocito tipo 2, el cual está componiendo un 95% del alvéolo. Es decir, de todas las células que componen un alvéolo respiratorio, la mayor cantidad es del neumocito tipo 1. Y este neumocito tipo 1 es el que ayuda a que se pueda producir este intercambio gaseoso, es decir, a través de sus membranas facilita la salida del oxígeno hacia el capilar sanguíneo. Otra de las células que encontramos en el alvéolo vendría a ser el neumocito tipo 2, que las vamos a encontrar en menor cantidad, con un 5%, pero tienen una función importante que es la de fabricar el surfactante. Este surfactante que vamos a ver más adelante, que ayuda a evitar que los alvéolos se colapsen. Además, también ayuda a lo que es la reabsorción de sodio y agua para formar una película de agua, lo cual pues aumenta la tensión superficial, evitando el colapso que vamos a ver más adelante. Y otras de las células que vamos a encontrar en menor cantidad son las células de polvo, que actúan como un macrófago alveolar, es decir, evitan que haya una colonización de bacterias en los alvéolos gracias a estas células de polvo. Bien, como vemos aquí, hay un cuadro que es colocado en donde agrupa lo que es un bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y saco alveolar, lo cual se le conoce como el lobulillo broncopulmonar. También algunos parciales se preguntan quiénes componen el acino broncopulmonar, y este pues vendría a ser básicamente la zona respiratoria, que es el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y saco alveolar. Este acino broncopulmonar vendría a ser la unidad estructural del pulmón, pero si te preguntan cuál es la unidad funcional del pulmón, vendría a ser el alvéolo respiratorio. Bien, otro de las partes del sistema respiratorio que tenemos que recordar es el diafragma torácico. Este diafragma vendría a ser un músculo que va a estar adherido, como todo músculo, a huesos. En este caso se adhiere a la columna vertebral torácica, que vendría a ser la T12, y también a las costillas torácicas que vamos a encontrar unidas a la columna vertebral. Ahora, este diafragma es uno de los principales músculos que va a ayudar a que se propicie la respiración, es decir, la inspiración y la expiración, y va a modificar el volumen de la cavidad torácica. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros inspiramos, este diafragma se contrae y desciende. Y esto, al descender, hace que los pulmones se puedan expandir. Y por lo tanto, al expandirse, aumenta el volumen, disminuye la presión y hace que el oxígeno pase desde una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio hacia una menor que vamos a encontrar en los pulmones. O sea, facilita la entrada del oxígeno. Y cuando hay durante la expiración, aquí este diafragma ya se relaja y se empieza a elevar.
o sea, ya empieza a elevarse y por lo tanto, pues el pulmón que estaba expandido, aumentado de volumen, inicia ya a disminuir de tamaño. Y al disminuir de tamaño, pues disminuye el volumen y aumenta la presión. Aumenta la presión más de 760 milímetros de mercurio, por lo cual, pues, aquí en el exterior va a encontrar una presión mucho menor, por la cual no puede pasar hacia los pulmones. Entonces, es esto como la ley de Boyle que habíamos visto en la anterior diapositiva puede explicar también el proceso de la inspiración y la expiración, en donde no solamente está o tiene una funcionalidad las estructuras de la vía respiratoria, sino también, pues en este caso, el diafragma. Bien, otra de las partes que vamos a encontrar que es importante recordarla en la vía respiratoria vendría a ser la pleura. La pleura, pues, es una membrana serosa que va a recubrir al pulmón y a la cavidad torácica. ¿Y por qué recubre ambas partes? Porque la pleura, pues, va a estar conformada por dos láminas, por decirlo así. Una que está adherida hacia los pulmones, que vendría a ser la pleura visceral, y otra que está adherida a lo que ya vendría a ser la pared torácica, es decir, las costillas y lo que es la columna vertebral. Y entre estas dos pleuras, pues va a haber un espacio virtual en la cual va a haber un líquido. Ahora, si nos preguntamos cuál es la presión que tiene esta pleura, este espacio virtual entre las pleuras, pues vendría a ser una presión negativa. Y eso también es preguntado. ¿Cuál es la presión del espacio interpleural? Es negativa. Y esto lo explicamos, por ejemplo, cuando si tenemos un cañito, ¿no?, de agua y este cañito tiene una llave. Si nosotros abrimos la llave, pues esta agua va a ingresar hacia este espacio. ¿Por qué? Porque tiene una presión negativa. Entonces, este es un espacio virtual que va a contener un líquido interpleural. Este líquido es producido principalmente por la pleura parietal y es drenado por los vasos linfáticos de la misma pleura. Entonces, esta pleura parietal es importante porque no solo lubrica este líquido que permite de que esta pleura, tanto parietal como visceral, no rocen, porque sabemos que cuando hay un roce de cualquier cavidad, pues ocurre una inflamación que se le conoce como lo que es la peritonitis. Entonces, para que se evite esto, es que hay este espacio virtual en donde pues está este líquido interpleural, la cual una de sus funciones es ser un lubricante y adherirse a las pleuras. Ahora, entre ambas pleuras, pues sí va a haber una presión que durante la inspiración hace de que el pulmón no se agrande mucho, por lo cual pues la presión va desde la pleura visceral hacia los pulmones y durante la expiración hace una presión desde la pleura hacia la cavidad torácica para que el pulmón pues vuelva a su tamaño. Bien, entonces vamos a ver de que existen tres presiones dentro del pulmón. La presión intrapulmonar o intraalveolar, que puede ser positiva o negativa, dependiendo si está durante inspiración o expiración, como hemos explicado. Luego tenemos la presión intrapleural o intratorácica también llamada, la cual siempre va a ser negativa, y la presión transtorácica o transmural, la cual siempre es positiva. Y estos tipos de presiones se puede explicar con el siguiente gráfico. Con respecto al aire, cuando nosotros inspiramos, el aire aumenta, ¿no es cierto? Porque va a ingresar a nuestros pulmones. Y durante la expiración lo que se hace es botar este aire, entonces por lo tanto disminuye. Con respecto a la presión intrapulmonar o intraalveolar, durante la inspiración, este alveolo aumenta de volumen, la presión disminuye y por lo tanto hay pase de oxígeno. Entonces, pero durante la inspiración disminuye la presión. Por eso que aquí es negativa. Pero durante la expiración, esta presión aumenta, haciendo positiva, ya que el alveolo disminuye de tamaño, disminuye el volumen y aumenta la presión. En cambio, a diferencia de la presión intrapleural, esta siempre se va a mantener negativa. Aquí, por ejemplo, está en -5, que es negativo, y durante la inspiración disminuye
y durante la expiración sigue estando dentro de lo que es negativo, o sea, dentro de -5. Y esta presión negativa pues nos sirve también para evitar lo que es el ingreso de líquido hacia los pulmones. Y lo que es la presión transpulmonar o transtorácica, pues es la presión que va a lograr la expansión pulmonar, ya sea durante la inspiración o durante la expiración. Durante la inspiración porque ayuda a que aumente el tamaño y durante la expiración disminuye. Entonces, en ambos mecanismos va a ayudar a que se pueda producir esta expansión pulmonar. Bien, luego tenemos a los pulmones, que vendría a ser otra parte importante de la vía respiratoria, que es un órgano de la ventilación, porque ayuda a la inspiración y a la expiración. Esto de aquí, el pulmón pues va a tener ciertas propiedades físicas que va a permitir el aumento de su tamaño y también la disminución de este. Para aumentar su tamaño, un ratito que no pase. Bien, para aumentar su tamaño, pues tiene ciertos mecanismos como es la adaptabilidad, que vendría a ser una propiedad física que tienen los alvéolos pulmonares para poder aumentar su tamaño, y en este se le conoce como la distensibilidad o la compliance. La compliance pues se conoce como la variación de la presión, que es igual a la variación del volumen. Y luego la propiedad física que tiene el pulmón para disminuir su tamaño durante la expiración se le conoce como, o se va a dar gracias a ciertas propiedades físicas, que es la elasticidad, que hace pues de que una vez que haya aumentado de tamaño, pueda disminuir de tamaño como un globo. Y la tensión superficial. Bien, ahora ¿qué vendría a ser la tensión superficial? Ya, habíamos visto que en los alvéolos tenemos células que vendría a ser el neumocito tipo 1. Este neumocito tipo 1 tiene un 95%, es decir, es la mayor cantidad de células que vamos a encontrar en los alvéolos. Y una de las funciones, pues habíamos visto que secreta agua, ya que tiene canales de cloro, que al ingresar el cloro ingresa junto con él el agua. Ahora, esta agua hace que se forme esta pequeña película que va a formar una tensión superficial. ¿Por qué? Porque en cada molécula de hidrógeno y de oxígeno, el oxígeno a ser negativo y el hidrógeno positivo, hace que estas moléculas se atraigan unas a otras, creando una gran fuerza intermolecular conocido como los puentes de hidrógeno. Entonces, entre molécula y molécula de agua, estos puentes de hidrógenos van a formar esta tensión superficial que durante la expiración va a impedir que el oxígeno pase hacia los alvéolos. Ahora, nuestro alvéolo no puede también tener mucha agua, es por eso que en el neumocito tipo 2 vamos a encontrar canales de sodio que lo que hacen es sacar el sodio, pero junto con el sodio también se va moléculas de agua. Y esto hace de que haya una homeostasis para que siempre solo haya una película de agua, ¿no? Entonces, esta es una de las propiedades físicas importantes que impide el pase del oxígeno durante la expiración y al contrario ayuda a que el dióxido de carbono pueda salir desde los alvéolos hacia el exterior. Y esto de acá se puede explicar también según la ley de Laplace, en donde nos dice pues que la presión es igual al doble de la tensión superficial sobre el radio. Es decir, que el radio es inversamente proporcional a la presión. Cuando hay un aumento de la tensión superficial, el radio va a disminuir. Es por eso que cuando hay una expiración también el alvéolo disminuye su tamaño, pero la tensión superficial aumenta, impidiendo que el oxígeno ingrese a los alvéolos. Ahora, esta tensión superficial puede colapsar el alvéolo por un aumento de presión, pero habíamos dicho de que en los alvéolos no solamente tenemos neumocitos tipo 1, sino también neumocitos tipo 2, y estos fabrican el surfactante. Y una de las funciones principales de este surfactante es evitar el colapso
de los pulmones, de los alvéolos, ¿no es cierto? Entonces, durante la inspiración, ahí es donde trabaja el neumocito tipo 2 con su surfactante, que tendría moléculas de lípidos, como vemos en la imagen, estas moléculas amarillas, que permiten el pase del oxígeno. Y entonces este surfactante solo se va a activar durante la inspiración, facilitando el pase del oxígeno. Y ya durante la expiración, las moléculas de agua se vuelven a unir formando esta tensión superficial, ya que solo actúa ahí lo que es el neumocito tipo 1. Entonces, en conclusión, pues el surfactante pulmonar reduce la tensión de la capa del agua del alvéolo y evita un colapso. Y eso también es preguntado, ¿no? ¿Quién fabrica el surfactante? Pues los neumocitos tipo 2. El surfactante pues va a tener una composición en donde el 50% está compuesto de dipalmitolifosfatililcolina. Eso también es otra pregunta de examen. Ahora, no solamente está compuesta por sino también en un 8% por proteínas séricas. Y las proteínas séricas que contiene este surfactante principales vendrían a ser estas 4, que vendría a ser la proteína sérica A, tipo B, C y D. De estas de aquí, pues la A y la D van a participar en la inmunidad innata, que ya se habló el día de ayer, y lo que vendría a ser la proteína sérica B y C, que aceleran la formación de surfactante, es decir, es como un estímulo hacia los neumocitos tipo 2 para que se siga fabricando este surfactante. Entonces, en conclusión, pues los pulmones, sobre todo, tienen una funcionalidad, la cual es expandir el pulmón durante una inspiración y durante la expiración, pues colapsar, ¿no? Siempre están intentando colapsar para evitar la entrada del oxígeno hacia los alvéolos. Ahora, para esta expansión durante la inspiración, no solamente actúa el diafragma, los pulmones, sino también actúan en la caja torácica y esta con sus músculos, por ejemplo, los músculos intercostales, que durante la inspiración también ayudan a la expansión de esta caja torácica. Bien, luego, otra de las partes importantes que debemos de recordar con respecto al sistema respiratorio, pues vendrían a ser las pruebas de función respiratoria. Nosotros, por ejemplo, cuando inspiramos y cuando expiramos, podemos saber cuál es el volumen que hemos inspirado y hemos expirado. Y esto es gracias a este espirómetro, ¿no? Que cuando vamos, sobre todo al médico, pues nos los colocan y nos piden inspirar y expirar. Aquí tenemos, por ejemplo, que cuando nosotros inspiramos y expiramos, pues llega a un volumen de 500 mililitros, ¿no? Esto es lo normal, que se le conoce como el volumen tidal. Inspiramos y expiramos. Pero también se le puede pedir al paciente que haga una expiración forzada, una inspiración forzada. Es decir, que inspire todo lo que pueda. Inspira, inspira, inspira todo lo que pueda y luego bota el aire. Y luego vuelve a inspirar normal. También se le puede pedir que expire, o sea, es decir, que inspire y que bote todo el aire, todo lo que pueda hasta quedarse sin nada. Y este se le conoce como la expiración forzada. Pero como nos damos cuenta en el gráfico, a pesar de que se le pida al paciente que expire todo lo que pueda, siempre en nuestros pulmones va a haber una cantidad de aire que va a estar a pesar de que se expire todo lo que se pueda. Y a esto se le conoce como el volumen residual, que vamos a verlo más adelante. También se le puede pedir que inspire todo lo que pueda y que expire todo lo que pueda, que vendría a ser ya una capacidad funcional de los pulmones. Bien, entonces cada uno de estos volúmenes va a tener lo que vendría a ser una cantidad. En el caso del volumen tidal, que es el volumen de inspiración y expiración normal, que lo hacemos con normalidad. Por ejemplo, ahorita ustedes que están escuchando la clase, su volumen tidal es de 500 mililitros, que están inspirando y expirando con normalidad. Si yo les pidiera que hagan una inspiración forzada, a lo máximo que podrían llegar es a un volumen de 3000 mililitros. Si se les pide que hagan una inspiración forzada, que vendría a ser el volumen de reserva expiratoria,
lo máximo que pueden botar es de 1.200 mililitros. Y como habíamos dicho, siempre va a haber una cantidad de aire que se va a quedar dentro de nuestros pulmones, que se le conoce como el volumen residual, lo cual tiene una cantidad de 1.200 mililitros. Nosotros podemos sumar esos volúmenes y nos va a salir lo que vendrían a ser las capacidades. Por ejemplo, si sumamos el volumen residual más el volumen total, se le conoce como la capacidad inspiratoria, que tiene una cantidad de 3.500 mililitros. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que vendría a ser la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que tiene un total de 2.400 mililitros. La capacidad vital, que vendría a ser la suma de todo menos el volumen residual, que tiene una cantidad de 4.700 mililitros. Y cuando sumamos todos los volúmenes, incluido el volumen residual, se le conoce como la capacidad pulmonar total. Ahora, esto de aquí es las cantidades sí es necesario que se las aprendan porque en sus parciales sí les van a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es el volumen tidal? 500 mililitros. ¿Cuánto es el volumen residual? 1.200 mililitros. O te pueden preguntar a qué se refiere la capacidad inspiratoria o cuál es la suma de la capacidad inspiratoria, que vendría a ser el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, este tipo de preguntas sí te lo pueden dar, pues, ¿no? Ahora, ¿todo esto lo podemos medir a través del espirómetro? No. Por ejemplo, el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total no se pueden medir a través del espirómetro. Aquí tenemos que utilizar otro tipo de pruebas, como es la pretismografía o la dilución de helio. Estos de aquí sí me pueden medir estos volúmenes y estas capacidades. Y la medición de esto, pues, es importante porque aquí estamos evaluando cuál es la capacidad de función respiratoria que tiene el paciente. Y esto sobre todo se pide, por ejemplo, cuando un paciente viene con asma o con EPOC. Bien, y ya para culminar con respecto a este capítulo, pues tenemos algunos términos que se utilizan dentro de la fisiología respiratoria, que es la frecuencia respiratoria, que vendría a ser el número de respiraciones por minuto, es decir, cuántas veces nosotros inspiramos y expiramos durante 60 segundos. Y esto se puede medir pues viendo la expansión y la disminución del tórax, ¿no? Sobre todo nosotros nos guiamos contando cada inspiración. Luego tenemos el volumen tidal, que como habíamos dicho, pues es el volumen de aire que se inspira o se expira en una respiración normal, en una respiración no forzada. La ventilación minuto, que es igual a la multiplicación del volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Luego tenemos al espacio muerto fisiológico, que es el volumen de aire que no va a participar en el intercambio gaseoso, es decir, en donde no hay una hematosis. Y este equivale a la suma del espacio muerto anatómico, que compone desde la nariz hasta el bronquiolo terminal, como habíamos visto, que tiene un volumen normal de 150 mililitros, más el espacio muerto alveolar. A este espacio se le conoce a los alveolos que no participan en un intercambio gaseoso. Por ejemplo, un paciente que ha tenido tuberculosis, ya como una complicación, deja algunos alveolos que no tienen la misma funcionalidad que un paciente pues, que no haya tenido ninguna enfermedad patológica. Entonces, a estos alveolos que ya no funcionan, que ya no sirven para la hematosis, para el intercambio gaseoso, se le conoce como el espacio muerto alveolar. A la suma de estos dos equivale al espacio muerto fisiológico. Otro de los términos importantes es el volumen alveolar por minuto, en donde este se saca por la resta del volumen tidal menos el espacio muerto fisiológico multiplicado por la frecuencia respiratoria. Bien, y por último tenemos algunos... Tenemos un cuadro, ¿no? En donde nos habla sobre la normalidad, en este caso de la frecuencia respiratoria, que es un valor de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando encontramos a un paciente con menor a 12, pues se le conoce como bradipnia, y cuando es mayor a 20, como taquipnia. Luego tenemos el volumen tidal,
que habíamos dicho que lo normal es de 500 mililitros o de 0,5 litros. Cuando encontramos un volumen menor a este, se le conoce como hipopnea, y cuando es mayor, hiperpnea. Y el volumen expiratorio, o el volumen, la ventilación por minuto, perdón, la cantidad normal es de 7,5 litros por minuto. Cuando hay una disminución de esta, se le conoce como hipoventilación, y cuando hay un aumento de la ventilación minuto, se le conoce como hiperventilación. Bien, aquí como referencias bibliográficas, pues les dejo al Guyton, que es el libro que se utiliza con mayor frecuencia en lo que respecta a fisiología médica. Además, también se utilizaba el Constanzo y algunos libros del CTO, que vendrían a ser pues una recopilación o un resumen de cada capítulo, a diferencia del Guyton, pues que es un libro donde es más extenso y donde te explican más a detalle cada capítulo de cada parte de la fisiología, pues, ¿no? Bien. Con eso hemos terminado con respecto a este capítulo de fisiología del sistema respiratorio. Como les había comentado, esta es solamente una introducción, y cuando ya lleven su capítulo durante sus clases, pues se van a dar cuenta que es mucho más amplio, que tienen que estudiar cada diapositiva que les he mostrado con mucha más ampliación. Si hubiera alguna pregunta, me avisan, y si no, ya habíamos culminado.